A sus 29 años, la argentina Camila Fabbri ya es una reconocida dramaturga, actriz y escritora. El fin de semana terminó a tablero vuelto en el Teatro Cervantes de Buenos Aires la temporada de su obra En lo alto para siempre, coescrita con Eugenia Pérez Tomás. Camila estudió dramaturgia con el maestro Mauricio Cartún, actuación con Julio Chávez y estuvo en talleres de escritura con Romina Paula, que estuvo aquí el año pasado, Oliverio Coello y Juan Forn. Y está ahora aquí con nosotros en Del Fin del Mundo de Bio Bio TV, gracias a que la editorial Elefante acaba de reeditar Los Accidentes, un volumen de cuentos que apareció por primera vez en 2015, muy bien recibido por la crítica. Bueno, de su precoz carrera, sus influencias y cómo surgieron estos relatos, nos viene a hablar Camila, en unos segundos, junto a Marco Antonio de la Parra. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Afuera hay lluvia. Ellos la ven desde la ventana. Quisieran mojarse, pero hay pereza en los cuerpos. Salir a la calle no es una posibilidad, aunque exista el deseo. En la televisión también llueve. Varios canales de noticias muestran cómo. Ven la lluvia en la televisión, en la ventana. Están empapados de ideas. Es la vista la que da la idea de una tormenta, no es la tormenta misma. Ella no está bien. Él está desnudo, aunque entre ellos no haya pasado nada. Se abrazan, se preservan y en la hornalla hierve un agua. Piensa en la infinidad de posibilidades de abarcarle el cuerpo. Quizás hasta podría metérsela adentro dormido. Ella quiere poseerlo y eso es imprudente. Está convencida de que el mecanismo es el inverso. El hombre, como alimaña, se come la mujercita que tiene más cerca. Genera el encuentro para lamerle después las comisuras y los huecos. El hueco que genera la unión entre el brazo y el torso. Sobre todo esa parte. Es visto bueno llegar a esa parte. No todos lo logran. Está presente el logro en la lamida a una mujer. Eso que sucede es un hecho superior. El acto sexual se concreta. Es bueno lamer. Es bueno andar después libre de ideas. Un abrazo es un fantasma. Camila Fabbri, ¿qué tal? Hola. Hola. Gracias por venir. Qué escritura la tuya, ¿no? Es bastante sorprendente, tiene un fraseo lleno de inquietantes hallazgos, ¿no? Es una... Renuncias a la linealidad, renuncias a lo que uno podría esperar como convencional, estás siempre sorprendiendo, ¿no? ¿De dónde viene esta escritura, Camila? Bueno, yo empecé un poco cómo empecé o por qué, Sí. por qué escribo así. No, me gusta mucho leer poesía, supongo que puede que algo de eso influencie en la forma. Hay algo, sí. ¿Qué poetas lees o leíste? Ahora, bueno... Ahora, digo, no sé, voy como salteando mucho, no tengo así como unos favoritos. Me gusta, de hecho, como mucho la poesía breve, digamos, como no... como el haiku me gusta mucho también, como esa forma de en 3 líneas, no sé. Hay un poeta argentino que se llama Jackie Setón, que me gusta mucho, que eso, que tiene como una forma de escribir muy del haiku, como que sus poesías por ahí son una frase o dos, y me parece eso, me gusta como ese trabajo así, solo con una frase en el medio de por ahí todo un relato que puede iluminarlo todo. Y así, de pronto hay aquí también en estos cuentos, bueno, aparte que hay unos cuentos muy breves, Nat Geo Wild, por ejemplo, que es esto, ¿no? Es una imagen. Está... Es una imagen, pero que contiene algo perturbador, ¿no? Inquietante al medio, ¿no? Sí. Totalmente, o sea, es muy poquito, pero... Sí. Y aquí y aquí al comienzo te decía que tienes una cita de William Carlos Williams. Sí. Era un día helado, enterramos a la gata, después agarramos la caja y la prendimos fuego en el patio de atrás.
a esas pulgas que escaparon de la tierra del fuego, las mató el frío. Muy William Carlos Williams. Sí, muy. De hecho, es un fragmento de un poema más largo, pero me quedé con esa parte de vuelta, ¿no? Como encontrando la estrella en el medio de algo más. Y yo creo que tus cuentos tienen, que lo dice mucho la crítica, ¿no? Tus cuentos tienen eso de relatar muy en cotidiano, muy entre calidad, cosas que se cuelan, que son medios tremendas, bastante tremendas, pero dicho de una manera como muy viola, como se diría. Por ejemplo, aquí me encontré con una tarde que estaba aburrido, me cuenta su madre. Mi hijo se puso a fabricar bombitas. No las explota, nunca las explota. Lo dice así nomás. Sí, y eso ya es un cuento. Es un cuento, sí. Claro. Sí, hay algo medio como de una humor, pero también muy pesimista, como que no entendés bien. Sí. Puede ser. Entonces, síguenos contando de tus lecturas, de cómo llegas a esta... que hace una teoría del accidente en la literatura, ¿no? El cuento como una fractura, así como... Sí, yo creo que hay algo, bueno, la idea de los accidentes me parece que también tiene que ver como, y esto por ahí lo digo ya lo tomo con cierto humor, pero a la vez es una pesadumbre también para mí, pero trato como de reírme de eso. No, como una forma también yo un poco vivo los días como con la idea de que siempre puede ocurrir un accidente o siempre puede haber una fractura en todo lugar al que voy o en todo lugar en el que estoy parada. Como que hay veces que la cabeza no se detiene y genera como, no sé, esas ideas, como, ¿y si acá ocurriera que tal vez, no sé, ¿no? Como todo podría estar mal de un segundo a otro. Digo, no sé, un poco me doy cuenta que convivo con esas ideas, entonces trato como de, no sé, bueno, transformarlas en otra cosa. Como, en cuentos, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Como... Sí, pero tú decías que igual tu escritura literaria está como bien cruzada con el teatro, porque la tienes, algunas, dices incluso que algunos las pensaste como para un monólogo, texto teatral. Y lo montaste incluso, ¿no? Sí. Condición de buenos nadadores. Condición de buenos nadadores es una obra que monté en el 2015-2014, la hice en un natatorio. Real en un espacio. Claro. No fue en un teatro, digamos, fue en un natatorio. Y sí, un poco yo empiezo a escribir más dramaturgia que narrativa, porque empecé a hacer, bueno, la EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Dramaturgia ahí en Buenos Aires, y empecé a hacer talleres privados también, y ahí escribí mi primera obra, entonces un poco empecé a trabajar más el diálogo, más que la prosa. Pero en paralelo, por ahí, en forma privada, sí escribía también narrativa. Y ahora siento que eso viró un poco. Como que ahora estoy más para el otro lado. Sí, escribiendo más cuentos, ahora estoy trabajando en una novela. ¿Estás trabajando en una novela ahora? Sí, una novela crónica, en realidad. Que es sobre un hecho que pasó en Buenos Aires en diciembre del 2004. En la tragedia de Cromañón. Lo de Cromañón. Sí, claro. Bueno, entonces estoy trabajando eso, que efectivamente tiene que tener un formato de novela, porque pero no es que de repente ahora me siento novelista, digamos, como me gusta el cuento como género. Pero esto es una novela, igual es una novela ficción, no es que tú vayas a hacer un reportaje, investigación. No, es una investigación, pero no es un libro periodístico, digamos. Me parece que la vertiente es más como una crónica literaria, porque hay mucho de relato propio en relación a eso, y también hay testimonios de amigos y amigas que tú estás recogiendo ahí. Que lo vivieron de alguna manera, no necesariamente que estuvieron ahí adentro. Que fueran protagonistas, sino que lo vivieron, claro. Sí. Es que yo creo que eso es una historia que impactó fuerte, sigue siendo, y hay aniversarios. Sí, como generación, yo creo que a mi generación, de los 30 años que tengo yo ahora, que voy a tener pronto, no sé, de los 20, 30 te diría que tenemos argentinos y argentinas, nos marcó mucho. Sí. Pero volvamos a los accidentes, ¿no? Que ha publicado Elefante acá, que ya nos trajo a Ariana Harwitz con Matate Amor y Agosto Romina Paula, ¿no? Sí.
narradoras bien importantes, digamos, y muy sorprendente. Y tú agregas otra sorpresa más. Entonces, ¿y cómo fue armándose este libro? Porque por ahí en alguna entrevista tú dices que esto se fue armando de a poco, ¿no? Desde los 18 años que apareció un primer boceto. Sí. ¿Cómo se fue armando los accidentes? Sí, yo creo que hay algo de ese de a poco que tiene siempre el primer libro, ¿no? Que es como, me da la sensación de que el primer libro es como desde que nacés hasta que lo publicás, como un poco todo lo que te pasó. Y después el segundo libro ya carga con el peso de que es menos tiempo de trabajo, digamos, de elaboración personal. Es verdad. Pero sí, no, los accidentes, el primer cuento que escribo de ese libro, sí, lo escribo a los 18 años en el taller de Romina Paula. Nada, que yo fui a su taller, empecé a ir a esa edad y yo tenía 18 y ella en ese momento tenía 28, nos llevamos 10 años. Y como 5 años hice el taller con ella. Después nos hicimos amigas, ahora es mi amiga. Claro, me imagino, tanto tiempo. Pero sí, tenemos como esa relación tan linda de que yo ahora estoy, por ejemplo, trabajando algo nuevo y me gusta que lo lea ella. Como que hay algo de poder encontrar tus lectores y tus lectoras que sabes que te van a decir algo que te va a servir para seguir trabajando. Uno necesita ese feedback. Un poco sí, y no lo tienen todos. Hay muy pocas personas que por ahí pueden entender qué necesitas. Sí. Darte esa escucha, ¿no? Para poder seguir trabajando. Además, perdón, es interesante, fíjate que es una cosa que siempre ha comentado Marco Antonio, por ejemplo, hablando de Pepe Donoso, que fue un gran, aparte del tremendo escritor, ¿no? Fue un gran tallerista, y lo que más destacaba era que dejaba a cada uno tener su voz. Yo me doy cuenta, nosotros leímos a Romina, que tiene su singularidad, y leemos lo tuyo, y no es que seas un clon de ella, sino que es lo tuyo, ¿me entiendes? Es lo particular. Creo que eso es un gran valor en una maestra, digamos, tan joven, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ese es el leer entre líneas también, ¿no? Como me parece muy sutil. Por eso después, bueno, el vínculo vira a una amistad, porque hay algo como muy profundo a veces también en encontrarse con personas así. Y no sé, yo siento que era muy chica en ese momento. Claro que eras chica. Y bueno, y ahí escribí el primer cuento, que es René de Tacuarembó, que está ahí en Los Accidentes. Se llamó René Poncio Pilatos, creo. Antes se llamaba así. René de Tacuarembó, sí. Le cambié el nombre. Poncio Pilatos me parecía muy fuerte para un nombre, para un título. Y ese es el cuento más largo del libro. Sí. Hay cuentos tremendos, ¿no? Mi primer Hiroshima. Hay un juego ahí entre Hiroshima y la planeadora. Vas cruzando, haciendo unas trenzas narrativas extraordinariamente interesantes. Esta tesis de Piglia sobre la historia del cuento, que se cifra 2 historias, tú lo practicas con 2 y 3 y 4, o sea, juegas. Sí, hay varias. Entonces uno dice, ¿qué es esto? O sea, la madre, la bomba, el novio. La gay, o sea, esto de acá, la frase esto del bombardero que lleva una madre, entonces hay un doble juego que de pronto se multiplica más aún, y con una habilidad sorprendente, digamos. O sea, y además aquí dice, por ejemplo, en este cuento, una de las tantas cosas que me da la atención sobre Hiroshima, esto que la madre ponía el VHS con el documental de Hiroshima, y cuando dice... Sí, claro, ¿por qué hacía eso la madre? Claro, y que despertaba a la hija Velo, para que y ahí dice una cosa a mí que a veces la gente piensa que los libros viven en su mundo, y no, los libros te interpelan en la vida. Entonces, de pronto esto que es imaginarse, mezclar Hiroshima, ver este documental con el avión Enola Gay, pero que dice, me enteré de que ese impacto era una posibilidad, que la tragedia era posible, le encantaba ver ese documental, la hacía sentirse menos peor con sus cosas. Eso me decía, y me dejaba un legado, una enseñanza de lo bueno que era ver que hubo mutilaciones. Entonces, de repente es una frase que parece que no, pero es como decirte, mira, pon en perspectiva tu vida. Pon en perspectiva tu vida. Y uno dice, sí, en realidad, sí, ¿no? Y está dicho como de esa manera. Como quien no quiere la cosa. No quiere la sí, cosa. Hay líneas, como te comentaba ya, que son tremendas, ¿no?
La nuca de mi madre era pura tormenta eléctrica. Este es un final, la gente entenderá final, desenlace, no es spoiler. No. Se instala esa frase y se instala con la fuerza de lo poético. Y también muchos son textos que generan escena, ¿no? O sea, se ve lo teatral no solo en los diálogos. En lo dialógico, sino en lo escénico, en el espectáculo. Hay imágenes extraordinariamente potentes, ¿no? Y sugerencias de diálogo extraordinariamente perturbadores, digamos. ¿De qué están hablando? ¿Qué les pasa a estos seres, no? En los pequeños diálogos que hay colados en algunos cuentos, sí. decís. Algunos que el del que quiere ser escritor y no puede, digamos. Sí, el periodista deportivo. El periodista deportivo, sí. Un homenaje lejano a Richard Ford. Pero tú citas total. en alguna entrevista a David Foster Wallace, como el que te interesa mucho, digamos. Sí, es que un poco lo descubrí hará 2 años. Ya. Confieso que todavía no pude leer sus novelas. La broma infinita, demasiado infinita. Sí, me cuesta mucho. Me atrae y me repele a la vez. Sí leí sus cuentos, sus crónicas. Son buenísimas las crónicas. Me gusta mucho. Sí. Y de hecho, bueno, Lo Alto para Siempre, que es la obra que hicimos con Eugenia Pérez Tomás, es el nombre de el primer cuento que está en Entrevistas breves con hombres repulsivos. Y bueno, de alguna manera es un disparador para la obra que hicimos, por eso después, bueno, la nombramos así a la obra. Con María Oneto estabas, ¿no? Con María Oneto, Sí, Sergio Boris, Sergio Boris. Delfina Colombo y Pablo Cuncastro. Sí, terminó el domingo pasado, domingo. como bien decías. Y sí, bueno, y un poco en Los viajes de Ulises hago una cita a ese cuento otra vez. El fanzine que sacaron. Sí, porque hay Elefante, que decir que esta versión de Los accidentes tiene 14 cuentos. Sí. La primera... Como la original, la primera edición también tiene 14. La primera. Y hace poco, bueno, quise incluir un cuento más, tuve la oportunidad de hacerlo con Editorial Almadía y bueno, con Elefante salió en forma de fanzine. Que está precioso el cuento de Los viajes de Ulises. Los viajes de Ulises. Los viajes de Ulises. Y a propósito de los viajes, aquí estoy hablando también nuevamente, primero Shima dice, lo bueno de volar es que no se está en ninguna parte, pero por ahí tú cuentas que le tienes mucho miedo a volar. Sí. A los aviones. Le tenía un poco, hoy charlábamos eso con José. Le tenía mucho miedo a volar hasta hace 3 años que no había casi volado. Ya. Había viajado muy poco. Y después de repente empecé a, no sé, por casualidades y cosas, algunas cosas en relación al libro y otras no, más personales, pero empecé a tomar varios aviones. Sí, Guadalajara. A Guadalajara, sí, no sé. Libro, claro. Sí, y antes, hice un par de viajes, eso como más, no sé, fui a Nueva York, fui a Barcelona, a Portugal, tuve que sí o sí subir a un avión, me tomé una pastilla, todo, hice todo lo que el protocolo para no morir en el intento. Claro. Y de a poco lo voy superando. No sé. Ya se te va pasando. Ya se va pasando. Ahora ya miro por la ventanilla, que es algo que no hacía. Así, ¿ah? Sí. La teoría del accidente, ¿no? Que de Paul Virilio. No sé, que el filósofo francés, digamos, que habla de que toda tecnología inventa un accidente. O sea, antes de los transatlánticos no había choque se nos hundía los transatlánticos. Antes de los trenes no había choque de trenes. También es cierto. Entonces uno siempre está... Toda situación genera un posible accidente. Totalmente. Está ahí en la construcción, ¿no? Entonces, es cierto eso. Sí. Mira, ¿hacemos una pausa? Sí. Vamos a hacer una pausita y Pero seguimos. volvemos enseguida, ¿sí? Dale. Espérenos un poquito. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Dos osos mojados juegan en el hielo. Entran y salen. Los dos son blancos, uno es el padre, el otro es descendencia. Al instante aparece una foca peluda en primer plano, tiene bigotes muy largos. Mira con ojos redondos y negros a cámara. Un médico habla y dice que las focas lloran. Lo que pasa después es mucha sangre en la boca de uno de los osos, mientras el otro le festeja abriendo las garras.
Para limpiarse los restos, se zambullen de vuelta en el agua congelada. Lo que hacían antes, ni bien empezó esta historia, era hacerle saber a la foca. Ese es el cuento. Fuerte el cuento, ¿no? Nat Geo el cuento por Wild. knockout, Sí. el cuento directo al mentón, Nat Geo Wild. Este de dónde apareció esto de trabajar con imagen, ¿no? Sí, fue un fragmento que vi de verdad en Nat Geo Wild, Y te dejó así, digamos. que lo muestran con tanta naturalidad cómo se comen entre ellos los animales, que digo, bueno, Sí, sí, es algo claro. que pasa, pero uno por ahí no está tan preparado para verlo. Es que además que es muy interesante lo que tú haces, porque efectivamente, y por eso se llama Nat Geo Wild, y es en la naturaleza salvaje, y Sí. así ocurre, y la naturaleza es así, no hay maldad y todo el rollo. Sí. Pero si uno le toma esa distancia y lo que haces tú es como ya verbalizarla de otra Sí. manera, Y- de repente ves la barbaridad y bueno, puedes ver las metáforas que quieres también. Sí, es que nunca lo pude asumir como algo natural, más allá de que es la naturaleza. Desde chica me daba mucho espanto y siempre me decían, bueno, pero es la naturaleza. Sí. Pero no lo puedo entender, Sí, aún pero- así. Como... Pero se vuelve metáfora del canibalismo Sí. también, ¿no? Bueno, esto de los gestos de los osos, digamos, celebrando. Total. Y la foca que llora, entonces los humaniza. Claro, y se, uno los humaniza. y se produce un giro muy, muy, muy especial. Ahora, me gustaría preguntarte un poco más ahí otras influencias que tú sientes que tienes, digamos, porque hay la tradición de cuento argentino es muy poderosa. O sea, de las tres grandes tradiciones, la rusa, la norteamericana y la argentina, Sí. son tradiciones del relato corto fenomenales, digamos, y hay influencias que tú recoges de ahí, ¿no? Ujú. Del cuento argentino. Del cuento argentino y del cuento norteamericano también. También. Así que son súper fuertes como Sí. tradiciones, ¿no? Sí, yo, así como lecturas, por ejemplo, bueno, así de cuentistas argentinas, no sé, por ejemplo, a mí Samantha Schweblin me gusta muchísimo. Magnífica. Ya sé que es como redundante lo que digo Sí. porque No, todos la conocemos. Pero hay que decirlo. Pero No, hay que decirlo, hay me que parece decirlo, está muy que... bien. Está que hay una como si dijera un renacer perfecto de Cortázar, pero como reloaded, no sé, Sí, como claro. con unas imágenes muy muy terribles, a la vez sin querer casi, te diría, como que es satánica, pero no lo demuestra, no sé, porque después por ahí vos la ves en persona y es como una persona muy Muy normal. muy fresca, no sé, sí. Sí. Y después, no sé, digo, sí, hay como también, como género, por ejemplo, me gusta mucho Federico Falco, Sí, Luciano Lamberti. Notable Federico Falco, digamos. Sí. Que también hay algo de eso, como de defender a capa y espada el género, ¿no? Porque igual Luciano Lamberti ha escrito novela también, pero digo, me parece que tiene 2 libros, que fueron sus 2 primeros libros de cuentos, y me gustan muchísimo. Después también ayer hablábamos, bueno, de Juan Pablo Roncone, Sí, sí, Hermano Siervo. que tiene ese libro bellísimo, que es muy hermoso. Y así, digo, me parece que es muy perfecto como libro de cuentos, ¿no? Como que todas esas historias encajan muy bien en ese universo, que bien podría leerse como una novela también, ¿no? Como que lo que... Suele pasar a ver, no en todos, ¿no? Pero cuando tú conversas con los autores, nosotros nos pasa a menudo, no sé si es un libro cuento y son independientes, pero hay algo que los une. Sí. Puede ser un concepto, puede ser un sentimiento, digamos. Están hilados de alguna manera. Ujú. Y yo creo que aquí también pasa lo mismo. Son historias muy distintas. Hay una imagen familiar que está difusa. Sí, Una imagen que la madre de repente sí, aparece aparece, demasiadas veces, aparece, ¿no? Ahí de fondo siempre está. así dando vueltas, digamos. Sí. Está No, y mal. hay algo que me parece que es como armar un disco, ¿no? También Sí, como un sí, músico, sí. digo, me parece Tienes como razón, que claro. se compone ese disco, Sí, sí, está sí, el sí, primer tema, el último, digo. Y tú lo piensas en su totalidad, aunque lo hayas escrito en distintos momentos, es verdad. Me tienes parece razón, que hay algo claro. de eso, sí, Sí. como esa completitud. Esto, a propósito de lo que dice Marco Antonio, esto de la familia, la mamá, bueno, vuelvo, es que tengo abierto mi primero chima, pero esta cosa que dice, mi mamá ansiaba una hija varonera. Ah, sí. Me encantó esto. Estábamos las 2 solas, además, casi todo el día y el resto del tiempo. Algo hombre tenía que haber,
yo le di un poco ese gusto. Eso es muy original, Sí, esa manera. no, sí. Yo le decía a Marco Antonio, de repente Camila inventa algunas palabras, pero me parecen perfectas. Sí, las invento. Así como recién inventé completitud, no se dice completud. Claro. Pero invento. Pero Bueno, para eso son las palabras, ¿no? Para jugar con ellas. para eso son las palabras, los ingleses son mucho más sueltos para inventar palabras. ¿Te has fijado que inventan No, mucho igual más? sí creo que en esto que decís de la hija varonera, me parece que en los cuentos también hay algo muy presente como de justamente de una presencia femenina muy grande y una ausencia masculina muy grande Eso es. todo el tiempo, como bueno, y paterna también, que aparece en el último Sí, cuento, sí, Un sí. abrazo es un fantasma. Es que es citas de repente en alguna entrevista por ahí a Lori Moore, Amy Hempel, Sí, Lydia Davis, o sea, como Sí. que son esas cuentistas feroces, digamos, Sí. de la tradición norteamericana. Y tu llegada al teatro, digamos, ¿cómo entras por ahí, digamos? Este es un programa de teatro y literatura, no sabemos si vuelvas aquí con una obra teatral. Claro. A lo mejor de pronto verdad, a lo mejor nunca se cruzas la sabe. cordillera con una obra, o te Claro. montan acá un texto, digamos, entonces sí. puedes anunciarte ya. Con futuras obras. Sí, claro. Pero estás con la novela ahora, ¿no? Ahora sí, me parece que estoy más en ese periodo de escritura Cromañón. solitaria. Sí. Y recién eso terminó la obra que hicimos con Eugenia, así que por ahora Y esa sin obra, vistas de esa hacer obra otra. la había estrenado el año pasado, sí. Sí. Pero estaba con funciones hasta ahora. No, o sea, se estrenó como es el Cervantes, es teatro oficial, las temporadas son Sí. de 2 meses. El año pasado hicimos, en el invierno fueron 2 meses de temporada y ahora se repuso un mes más y Ajá. ya terminó. No sabemos si se va a volver a reponer ahí. O la llevas al off, digamos. O sí, es difícil llevarla al off porque tiene una escenografía muy compleja. Ah, ya. Porque es una casa, la obra sucede en el techo de una casa, entonces los actores Ya. están parados, es en altura, Ya. en el techo. Ah, entonces necesito un escenario con... Es una escenografía muy pesada que no se puede armar y desarmar todo el ¿En tiempo. en cuál sala lo hicieron? En la sala Orestes Caviglia. Ya. Entonces sí, por ahora creemos que terminó ahí por ahora, veremos qué va a pasar. Pero entonces estás en la novela y en teatro, ¿qué autores te interesan? ¿Por dónde te mueves tu influencia o tus Mis aficiones influencias del de teatro. He leído, teatro, así, dramaturgas y dramaturgos. He leído más contemporáneos, por ahí, bueno, un poco de todo. Obviamente en la Claro. formación uno lee clásicos y Claro. contemporáneos. Pero ¿cuáles te tocan? Porque unas cosas lo que a uno le hace leer y otras las que lo leen a uno. Sí, Así que va a ser- totalmente. No sé, puedo recordar como obras, no sé Sí, si tanto por como ejemplo. obras puntuales, Sí, no pues. sé tanto autores o autoras. A mí hubo una obra que me gustó muchísimo en Buenos Aires, de Federico León, Ajá. que es un dramaturgo director argentino que también dirige cine, Sí, sí. y me gusta mucho lo que hace en cine también. Él tiene una obra muy, o sea, produce como en, no sé, como muy poco te diría, pero muy Sí, claro. contundente. Sí. Y recuerdo esta obra llamada Las Multitudes, que no sé Ya. si la No, vieron. lamentablemente. ¿Dónde está? hay que ¿Dónde? entrarlo. Esta obra se hizo en el TASEC, en La Plata, y después Ya. se hizo en el Cultural San Martín. Ah, en el Cultural Ya. San Martín, ya. Y no sé, viste esas obras que te quedan muy, Dando muy vuelta. pegadas. Eran como, creo que 80 actores y actrices en escena. 80. Wow. Sí. Wow. Y eran el grupo de los jóvenes, Las el grupo de las multitudes. jóvenes. Sí, sí, sí. Ya. Y era algo que yo no había visto nunca. ¿Era en como teatro ciudadano ese tipo? ¿O no? ¿Eran solo actores profesionales? ¿Te acuerdas de San Martín que hicieron este montaje? Personas. Que De participaban... Vivitelias, digamos. La misma, Ah, bueno, sí, claro, yo también me gusta mucho. Vivitelias Sí, que y hizo... Lola Arias, que también trabaja con... Bueno, Pero Lola. acá esta multitud eran actores, actrices. ¿o No, era una mezcla. Una mezcla... Sí. Claro, era como los teatros, por eso Sí. me acordaba. Y iban en grupos y después se juntaban todos. Había algo como, no sé, me parecía que había como un análisis medio sociológico también, claro. pero sin Federico León querer. tenía algo performático también, su También. espectáculo. Digamos. Sí, ¿Cómo se llama sí. este Bajo el Agua? ¿Cómo ese? 1500 metros Es. bajo el nivel de Jack o sobre el nivel de Jack. O sea, Eso yo es. esa no la vi, pero la leí. Sí. Porque era muy chica. Muy,
muy impresionante ese espectáculo. Pero sí, él me parece que tiene una obra muy, no sé, muy contundente y que la sigo mucho. Sí, totalmente. Hay unas curiosidades, digamos. Tú estuviste en el blog de Eterna Cadencia, con una librería que me encanta. Sí. Y lo leemos mucho. Lo leen mucho. Muy divertido, digamos. ¿Tú fuiste community manager de Eterna Cadencia alguna vez? Sí, no, community manager no, o sea, trabajé en Eterna Cadencia en la librería 2 años. Ya. ¿En serio? Pero hacía un poco todo. Estaba en la librería algunas mañanas, Ya. Otros días hacía más, no sé, trabajo de computadora y otros días trabajaba en el blog escribiendo reseñas. Bueno, con razón, porque son estupendas esas reseñas. Yo las sigo siempre y las leo. Sí. Y vamos siempre nosotros para allá. Sí, para es que es muy hermosa. Es Muy lindo. hermosa. Tienen otra en Uruguay, Ah, ya. en Sí, claro. Escaramuza. Escaramuza. Escaramuza, Montevideo, claro. Escaramuza, Ese sí. es otro viaje pendiente, digamos. Hay una pregunta que por tu imaginería, de pronto, y a lo mejor hago un acto sacrílego, me recordó a Marcelo Cohen, Ah, de los cuentos extrañísimos de Marcelo Cohen. Ajá. Digamos. Y también, bueno, tú lo citas Horacio Quiroga, digamos, que viene, que es una influencia, una sombra. Y no sé si te resuena algo o me equivoco profundamente, digamos. no, puede ser. Yo de él leí una novela, Ya, Rosario no. Express, hace tiempo, era más chica. No, yo me acuerdo los relatos de él, digamos, el hombre de 3 brazos, digamos, una gallina, unos seres bastante anómalos, digamos, ¿no? Sí. Aunque tu escritura lo más anómalo es lo que haces con la sintaxis, digamos, Ajá. con las palabras. O sea, cuando va a entrar una palabra, entraría una palabra común y corriente, lo hace un giro que es muy poético, ¿no? Como en la nuca de la madre, digamos, que salta y Sí, que sí. te sorprende. Tú dices, ¿qué está haciendo esta mujer con el fraseo? Sí, Que algo que Zambra en la Lo dice, contraportada ¿no? lo dice, ¿no? Sí. O sea, abundan descripciones bellamente caprichosas y un fraseo personalísimo, dice Alejandro, ¿no? Impresionante la capacidad de la autora para mantener en el aire las ilusiones de sus personajes desesperados, porque han sido tocados por el accidente, o sea, Sí. todos han sido tocados por el o accidente. por la idea de... La idea de, claro, Sí. que es un accidente en sí, digamos, Sí. que irrumpe y desorganiza y obliga a reestructurar, y tú trabajas con ese desequilibrio. Sí. Imagino tu teatro, digamos, y trabajará en ese arte del peligro, como lo llamo yo. Sí, yo creo que sí, porque esta última obra que hicimos con Eugenia era todo el tiempo, hablaba del borde, también Claro. del vacío y Sí. de estar a punto de tirarte o no, digamos, Sí. ¿no? Como Porque ellos están siempre en este techo. están en este techo, la obra empieza con esta madre que se quiere tirar, pero no, pero entonces se queda ahí arriba en el techo, sentada en una reposera, y hay momentos que como que mira para abajo, pero después se vuelve a sentar, porque bueno, de ahí se tiró hace un tiempo su hijo, y entonces ella queda como en lo alto para siempre, porque no puede bajar de ahí. Claro, en el accidente. Sí, Queda en el en el accidente, accidente. queda repitiéndolo una y otra vez. Y respecto a esto que decías de Horacio Quiroga, me parece que hay algo de estas primeras lecturas escolares, Sí, por ahí pero te diría, que me parece que también como fundan una línea ahí que no se va más, como Graciela Montes, a mí me gusta mucho ella, que escribe juvenil y para niños, y me acuerdo mucho siempre de una novela que tiene que se llama Tengo un monstruo en el bolsillo. Ah, sí, sí. Ay, sí, sí. No sé si la leyeron, Sí, pero sí. yo se la regalo a todas las Nosotros personas. También la compramos. Sí. Me parece como... Que es un fundamental. cuento de lo unheimlich, como dice Freud, de lo siniestro. Totalmente. Colocado lo no familiar, ¿no? Eso. Esta cosa peludita. Así. Sí, Este monstruo que empieza a habitar y descubrir las palabras. sí. La narradora es muy Una hermoso. vez que ella puede hablar de ese monstruo, el monstruo desaparece. Termina Sí. así la novela, Sí, una sí, novelita. Eso es muy significativo, porque en el fondo tú estás diciendo, mira, verbaliza tus miedos, que es de Sí. alguna manera lo que tú has hecho. Sí, sí, sí. Cuando tú cuentas aquí, yo todo el tiempo me estoy imaginando un accidente Sí. y lo escribes acá. Sí, sí. Y ya es como exorcizar, ¿no? Un poco, sí. y está todo el rato presente. Ahora, respecto a lo que decía de Horacio Quiroga, aparte de Nat Geo, lo que decía yo al comienzo, son todas situaciones súper cotidianas, en rigor, pero que de pronto te sacan de ahí. Hay situaciones, al revés, muy dramáticas,
pero la forma en que son relatadas son de una sencillez, de una, ya digo, de un cotidiano, es como lo que podría ocurrir en cualquier lugar, pero relatado de una manera tal que de repente es, ¿qué me acabas de contar? Tú dices, terminas un cuento y dices, ¿qué me acabas de contar? Porque yo creo que también un poco lo que les comentaba antes de lo de Cromañón, que éramos tan chicos y tan chicas, que un poco lo que pasó fue que una noche fuimos a divertirnos y de repente ocurrió algo que nadie hubiera pensado que podía ocurrir, que era así, un accidente o una tragedia, o digamos, bueno, eso se puede discutir, ¿no? Si fue un accidente o qué, pero... Bueno, claro, pero fue un horror. Algo de una noción de lo trágico a una edad demasiado temprana. Y me parece que eso un poco signa después, ¿no? Como uno va pensando las cosas. Me empiezo a imaginar la novela y me da un poco de miedo leerla. Está bien eso. Está muy bien eso. Sí. Selva Almada anota por ahí de pronto en una cita, ¿no? Refiriéndose a tus textos. Trabaja con material defectuoso, desviado. En vez de enderezarlo, deja que siga creciendo para donde le guste, como una planta sin tutor. Y las plantas sin tutores construyen jardines salvajes, oscuros y fascinantes. Y ahí describe muy bien tu escritura. Sí, es muy lindo lo que dijo. Esa línea de Selva, ¿no? Fascinante. Mira, se nos acerca al final del programa, que se pasa volando, como tú ves, y recomendamos algunas cosas. Primero de todo, de todas maneras, Los accidentes. Es una lectura obligatoria de este año, digamos, para este lado de los Andes. Y han llegado algunas cosas, ¿no? Julian Barnes, Con los ojos bien abiertos, un libro que Julian Barnes confiesa que nunca se preocupó de ser formado en el arte, ni en la música, ni en la cultura, hasta que descubrió la pintura y hace un recorrido por la pintura absolutamente delicioso, digamos. Julian Barnes es un escritor finísimo, digamos, de una escritura muy notable. Me acuerdo cuando leí el Loro de Flaubert, era una gozada, digamos, esa construcción. Hay una novela para Helga, de Bertrand Birgersson, que es un texto del boom de Islandia, que Islandia no es solo York y volcanes, sino que ya empieza a haber un cine en Islandia muy interesante, y esta es una novela muy particular, una carta. Series incluso. Sí, el Nordic Noir. Sí, ¿Te acuerdas de Trapped, que está en internet? Quiero decir, en Netflix. Trapped, como atrapado, es islandesa. Esa serie. Mira, no la vi, pero ubico cuál decís. Vela porque es aparte que es entretenida, lo llaman así el Nordic Noir, porque han salido varios como del norte. Pero ese es cinema noir en Islandia. En serie, y es hecho por ellos, y ocurre allá, y tú dices... No están pasando cosas en Islandia, son poquitos, pero están haciendo muchas cosas. Como decimos acá, están revolviendo el gallinero, ¿no? Y va a estar con nosotros pronto Patricio Prón, que está en la gira con Mañana Tendremos Otros Nombres, así que estamos en esas lecturas, así que esas recomendaciones. ¿Tú quieres recomendar algo? Algo que va a llegar de Argentina, que ha llegado al mesón de eterna cadencia. Al mesón de eterna cadencia. ¿Qué recomendarías ahí, tú que has sido librera? Ahora justo, hablaba de esto, ¿no? Del otro día, de que estoy en una etapa no tan lectora, más cinéfila por ahí. ¿Qué película recomiendas? ¿Qué película recomiendo? ¿En qué estás ahí? ¿Qué te ha golpeado ahí? Cuando te preguntan así, contate un chiste. No me acuerdo. A mí me pasa igual, me dice, ¿qué película recomiendas? ¿De cuál? De todos tantas los millones que he no visto. sé ahora. Como, de los millones que he visto. No, me gustó mucho La Favorita. Oye, a mí me encantó. ¿Te gusta Yorgos Lanthimos en general? Sí, me gustó más La Favorita que la anterior, que era, ¿cómo era? La del Ciervo Sagrado. Que era terrible. O Canino. No, Canino no, la otra. La muerte del Ciervo Sagrado. El sacrificio. El sacrificio. The Killing of Sacred Deer, con Nicole Kidman. Y Lobster también. The Lobster, de eso hablaba, de Lobster. Me gustó más esta, La Favorita. ¿Y qué más vi? Por Dios. No sé No, estuve viendo
bueno, una película de Haneke, Código Desconocido, pero es Ajá. una película vieja, pero digo, pero- no sé, estoy viendo muchos como... Pero Haneke no veo merece solo ser cosas nuevas. revisitado. Que hay que revisar eso. Doctor Mayor. Me encanta, soy fanática de No, Michael Haneke viendo tu declarada. material, uno piensa en Haneke, ¿no? Sí, de hecho. Qué bueno. Sí. Hice Seguro, algo bien. Seguro que sí. En Caché, ¿cómo se llaman los juegos? Funny Games. Funny El Games, Funny un Games, texto yo pensé lo mismo. inquietante. En Funny Games. Hay algo de esas imágenes, digamos, Haneke, por aquí, esa tensión acá. Sí, sí. Bueno, estamos al final del programa. Muchas gracias. Muchas Camila. gracias a ustedes. Gracias A ver por si te haber tenemos venido. con tu teatro por acá de repente, no sé. Sí, Claro. sí, Sería sí. muy lindo. Sería muy lindo, sí, ya pronto. O te vemos por allá, digamos. O te vamos a ver O allá. cuando vengan para acá, para allá. Para acá, Para acá, para allá. Sí, bueno, estamos muy cerca. Bueno, Sí. muchas gracias, Camila. Gracias. No, a ustedes. Bueno, y gracias a ustedes, ya saben, le dejamos recomendados Los Accidentes de Camila Fabri, Publicada por Elefante. publicada por Elefante. Y nosotros nos vemos en un próximo Del Fin del Mundo. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.